Cucuchá para nosotros es el olor de tropa. Fui tocado por un ángel, Hugo Chávez. Conocí al comandante Chávez siendo él capitán. Lo recuerdo, él iba a visitar a mi casa en la Rodríguez Domínguez, en Barinas. Él era amigo de mis hermanas mayores, de Rafaela y de Rosa. Era capitán, iba para allá y lo conocí. Y ya cuando yo voy a la Academia Militar de Venezuela, quien nos recibió en la puerta, ahí en donde está la reja para entrar al teatro, fue el capitán Chávez Frías. Yo conocí a mi comandante Chávez siendo él teniente, oficial de planta de la Academia Militar de Venezuela. Un oficial, como todo teniente, muy enérgico, muy disciplinado, muy estricto, pero con mucha moral. Y eso es lo que él a nosotros como aspirantes a cadetes, que en ese momento ni siquiera cadetes, estábamos recién llegados a la academia, a la gran mayoría nos infundía, ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Bueno, lo conocí en el año 1981 en la Academia Militar de Venezuela. Él era teniente, yo estaba en tercer año. Yo era parte de la estudiantina y parte del grupo llanero. Él, dentro de su responsabilidad en la academia, le instruyeron que prepararon un acto cultural para todos los cadetes. Entonces organizamos la actividad y entre las canciones que preparamos se incluyó una del cantautor novato, Rafael Martínez. Sabemos que sus letras son muy jocosas. Bueno, todo el mundo gozó, empezó a reírse, pero al final de la actividad vino el oficial y nos dice, mire, el conjunto llanero va para la sala disciplinaria, por instrucciones del director. Ahí es cuando mi comandante Chávez interviene. Nos dijo, mire muchachos, yo voy a hablar con el director, yo me hago responsable de esto. Y de hecho, su palabra tuvo efecto porque no nos sancionaron, excepto al cantante. Yo conocí al comandante Chávez estando en la Academia Militar de Venezuela como cadete de segundo año. Llegó un oficial de planta. Cuando él forma y empieza a hablar con los cadetes, él me pregunta en ese momento a mí, ¿de dónde eres nuevo? Yo le digo, mi teniente, soy de Puerto Nutria. Ah, tú eres de Puerto Nutria. Sí, yo soy de Puerto Nutria, de Barinas. Ah, entonces tú eres paisano, porque yo soy de Sabaneta. Chávez y yo nos conocimos en el batallón Bravos de Apure, número 4, en ese momento en Maracay, en un batallón de tanque donde ninguno de los dos debería haber estado. Pero esos errores, vamos a llamarlos hoy errores, condiciones objetivas o subjetivas de la vida, hizo que coincidiéramos en ese batallón. Yo tenía un poquito de experiencia en tanques, Chávez no tenía tanta, pero allí, con un poquito de dedicación, con mucho estudio y horas nocturnas y sacrificando cosas, logramos meternos en los tanques, aprender de tanques y ser buenos oficiales blindados. Y ahí comenzó esas conversaciones constantes, ya cercanas, aparte de las muchas conversaciones que nos hacía en grupo, porque el comandante Chávez, ya de teniente, nos cargaba a punta de arenga de lo que era la patria. Yo conocí al comandante Chávez el Día de las Madres del año 1985. Cuando nosotros presentamos los exámenes de admisión en la Academia Militar, los 50 mejores resultados nos invitaron el Día de las Madres a la Academia Militar. Y había un gran pensamiento encima del comedor que decía, tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigio. Él ponía a todos los cadetes a decir ese lema. Y el lema del comandante era, hay tiempo y hay comida. Hay tiempo y hay comida. Para hablar, siempre hablando de Bolívar, siempre hablando de la historia, siempre hablando de lo que ocurría en la calle. El equipo de la academia peleamos cuando llegamos. A él lo estaban esperando en la academia, los oficiales, los jefes de la academia para vamos a sancionarlo. Entonces, al final no lo sancionan a él, sino a nosotros, ¿no? Porque todos peleamos y él dijo, no, si a los cadetes no los van a dejar, no me quedo con ellos, pues. Y armó su brollo y al rato llegó y dijo, no, bueno, salgan ustedes. Yo no sé si él se quedó. Es el tipo de oficial que yo quiero seguir. Y cuando me entero de que es blindado, que yo venía con la mentalidad que quería pertenecer al arma de blindado, estuve ahí. Fui blindado por él. Tan es así
que Chávez logró ser condecorado en el Batallón Bravo de Apure como el mejor instructor de tiro de tanques. Cuando yo ingresé a la academia, el 12 de agosto de 1979, al día siguiente, cuando nos levantamos en la primera formación, el que estaba frente a mi pelotón era un hombre flaco, delgado, alto, bien, con un porte extraordinario y una voz que me impresionó. Y me dijo, yo soy su comandante de pelotón a partir de ahora. Y desde allí comenzamos a admirar a aquel hombre que comenzó a hablarnos de la historia de Venezuela, nos comenzó a enseñar a Bolívar, al Bolívar que nosotros no conocíamos. Bueno, yo conocí al comandante Hugo Chávez en la Academia Militar del Ejército. En su momento era Academia Militar de Venezuela, como cadete. Él era capitán del Ejército, era oficial de planta. Me dio historia militar, imagínate, un tremendo instructor. Llevábamos los apuntes, era el año bicentenario del libertador Simón Bolívar, era en el año 1984. Era capitán, yo era distinguido el segundo año. Ahí fue que tuve yo más contacto con ese ser humano, y él hacía en sus clases que él daba, muy severo él, como todo. Me recuerdo que él hacía evaluaciones, en una saqué 100, en otra saqué 80. Él siempre decía que uno tenía que ser íntegro. Tú vas a hacer una actividad, tienes que hacerlo íntegro, no lo puedes hacer a media. Yo recuerdo a mi mamá vieja, Rosa Inés Chávez, que ella siempre me decía, Huguito, usted no se meta para la escuela militar. Ella me dijo, usted no sirve para eso. Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo no voy a servir para eso. Porque usted es muy rebelde. Se va a meter en un lío. Usted es muy disposicionero. Y la última vez que yo la vi, en vida, ya se iba de una penosa enfermedad. Recuerdo que me quedé con ella en su cuartico toda esa Navidad, compartiendo con ella, porque ella estaba muy mal. Yo metí un colchoncito ahí en el piso y dormía con ella ahí. Le hice su pesebre, le cantaba canciones, etcétera. Le traía la comida. Y ella, ya despidiéndonos, me dijo, Huguito, ya yo era teniente. Teniente, era diciembre del año 1981. Ajá. Pero en el 82 me tocaba ascenso capitán. Y ella siempre estaba pendiente. Huguito, y usted va a seguir en eso. Sálgase de eso. Ella intuía cosas. Y usted se la pasa hablando mucho con Adán de no sé qué cosa. Yo los oigo. Ajá. Porque Adán ya era miembro de la Juventud Revolucionaria. Tenemos que remontarnos a los años 1975, 76, por allí, cuando el comandante Chávez, por sugerencia mía, decidió efectivamente tener un contacto más directo con la dirección general de lo que en aquel momento era el Partido de la Revolución Venezolana, donde yo militaba. Digamos que a partir de esas conversaciones y de ese accionar, se le dio mejor forma al MBR 200 como movimiento cívico-militar ya desde ese momento. 20 años tenía yo, 28 años tenía nuestro comandante cuando nos encontramos. Y le compré la idea, se la tomé y hasta mis últimos respiros seguiré siendo un soldado de esta revolución. El Comandante Supremo Hugo Chávez significa para nosotros el ejemplo de disciplina, de rectitud, de sacrificio. Es la palabra viviente de nuestro código de honor. Hugo Chávez para nosotros es el himno de la Academia Militar de Venezuela, que habla sobre el roble y el samán como columnas que fortalecen la institución armada, pero que esa institución armada depende del pueblo soberano. Siempre hay un plan para vivir, un relato rebelde. Nací libre, libre, me llaman insurgente. Yo soy paz.